Buenas tardes. Vamos entonces a continuar con la capacitación. Hoy va a ser el último encuentro virtual. Si acaso no se lo dije, el miércoles termina ya este módulo. Entonces le voy a dar para que ustedes puedan hacer las actividades y el miércoles entonces corregir y de una vez terminar con las notas finales. De modo que vamos a entonces a estar viendo en el día de hoy lo que es el seguimiento de los procesos. O sea, ¿qué hace el inspector de calidad? ¿O qué debe hacer el inspector de calidad? Entonces, precisamente hablamos de un proceso para poder revisar los productos en línea. Una inspección ya en línea. Primero, proceso identificado del sistema. O sea, ¿qué es lo que vamos a inspeccionar? ¿Qué es lo que vamos a revisar? La otra parte es identificación del aspecto del proceso a controlar. Ok, entonces supongamos, vamos a poner un ejemplito, ¿verdad? Que sea un poquito más práctico. Supongamos que usted es el inspector del departamento trabaja en una mueblería. Entonces, el proceso que usted va a identificar es el corte de la madera. Para una banistería, si usted va a hacer una mesa, tiene que cortar las maderas al tamaño exacto. Las patas por un lado, las partes de arriba por otro, lo que son los soportes por otro lado. Entonces, usted va a inspeccionar ese proceso. Entonces, vamos a ir viendo con ustedes mismos, aunque no trabajen en una banistería, me van a ir diciendo específicamente qué se va a ver. Entonces, primero vamos, tal como le dije, estamos trabajando en una mueblería y usted va a tocar el proceso de corte de pieza. Entonces, el segundo aspecto es identificación de aspectos del proceso a controlar. Si estamos trabajando en la parte de corte, de las partes que lleva una mesa, entonces, ¿cuáles aspectos debo controlar? ¿Cuáles aspectos debo revisar de ese proceso de corte? Vamos a ver, ¿quién levanta la mano? Tenemos por aquí a Juan Pablo. Vamos a ver, Juan Pablo. ¿Qué cosa usted debe controlar en ese proceso? Tiene que tomar el micrófono, Juan Pablo. Juan Pablo, tiene que tomar el micrófono para que pueda hablar. Bueno, ahora que Juan Pablo entonces va cogiendo cuadre. Vamos con Catherine Marte. Catherine, por favor, toma su micrófono. ¿Cuáles son los aspectos que debemos controlar? Saludos a Consti. Bueno, si es la medición es para, o sea, si es para el corte, debemos de tener en cuenta o a controlar que tengamos las medidas exactas sobre el tamaño que queremos o requerimos para esa mesa. También que sean los instrumentos correctos para ese corte, o sea, por algún aspecto en específico que tiene que tener o con algún terminado en específico que ya deba de tomar. Entonces tenemos que tener en cuenta las mediciones que deben de salir de esos cortes y también las herramientas o instrumentos que vamos a utilizar, según entiendo. Excelente, muy bien, Catherine. Vamos a ver qué nos dice Fredis de los Santos. ¿Qué aspecto Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, debemos tener en consideración la seguridad de la persona que está haciendo el trabajo. Okay. Sí, pero recuérdate, yo sé que no te quiero interrumpir así muy fuertemente. Vamos a centrarnos en la parte de calidad. En la parte de calidad. O sea, eso es un aspecto sumamente vital, la seguridad. Pero vamos a ver en la parte de calidad. ¿Qué tenemos que revisar en la parte de calidad y controlar? Bueno, el área donde se va a realizar el corte. Pero ¿qué tú vas a revisar en el área? O sea, el área, pero ¿qué vas a revisar en el área? ¿Qué cosa? Instrumentos, que el área esté realmente limpia, que el área esté acorde.
por la ok. necesidad de para hacer el corte. Muy bien, ok. Con la Ujú. ay, Sí, ¿qué más, Freddy? Tenemos que revisar. la persona, bueno, pudiera decir que la persona que va a hacer realizar el corte sea una persona capaz para realizarlo. Correcto. No Ustedes, podemos, ustedes le dicen que sea no capaz, sino ustedes le dicen que sea certificado, sería, creo que ustedes le dicen un nombre. exactamente, sí. Que sea Certificado para certificado hacer para el hacer trabajo. esa actividad. Muy bien, excelente. Exacto. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice Luz Meidi. Luz Meidi, ¿qué actividad? Buenas tardes, Alconsti. Buenas tardes. Hay que tener en cuenta que ese material esté en buenas condiciones para realizar ese producto. Muy bien, excelente. ¿Qué nos dice José Félix? Buenas tardes. Hay que tener en cuenta las medidas estandarizadas según la necesidad del corte que se vaya a dar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ya Luz Meidi habló y también José, ¿verdad? Los dos hablaron. Ok. Entonces, miren, ¿qué otras cosas más? Así, generalmente, hay otras cosas, perdón, que Katiuska, dígame Katiuska. Es un poquito más alto, Katiuska, no se oye. Pégate más al micrófono. Pégate más al micrófono, no se oye. Ahora sí, un poquito mejor. Ok, hay que tener en cuenta que la madera, como dijo mi compañera, esté en buenas condiciones, que no tenga, o sea, que no esté hueca por dentro, ni ninguna de esas cosas. Ok, perfecto, muy bien. Gracias entonces a Katiuska. Bueno, hay algunos aspectos importantes. Por ejemplo, eso de ver la calidad de la madera y todo, se ve en el proceso previo, que es en la recepción. Cuando llega la madera, se supone que la organización, la empresa, la entidad debe confirmar que sea primero la madera que voy a necesitar y luego, aparte de eso, que esté en buena condición la madera. O sea, eso es clave. Eso se revisa antes. Ahora, durante el proceso, si es un proceso de corte de piezas para poder garantizar que el tamaño sea el adecuado, lo primero que tengo que saber es, número uno, si tengo el equipo para poder medirlo de forma precisa. Es lo primero. Ok, cuento con un tipómetro, ustedes le dicen tipómetro, también le puede decir pie de rey, también le puede decir calibrador, como ustedes le quieran llamar, o cinta métrica, dependiendo de lo que sea. Cuento con ese instrumento. El instrumento está calibrado para poderlo medir bien. Alguien dijo también que la persona tenga la capacitación necesaria. Son todos los tipos de aspectos que debo tener. Porque el siguiente aspecto nos dice asociación del indicador al aspecto. Entonces, ¿cuáles son los indicadores? Indicador de certeza en las mediciones, o sea, que yo esté haciendo lo que me dice la especificación. También que las personas demuestren que hayan sido capacitadas en ese tipo de cosas. Ya sería buscando una forma de poderlo confirmar. Entonces yo puedo ya asociar ese indicador al aspecto que voy a realizar en el proceso. La cuarta parte es determinación de los valores esperados y metodología de medición. Entonces, que yo tengo ya eso. ¿Dónde yo consigo los valores esperados? ¿En qué documento me aparece o le aparece a ustedes cuáles son las dimensiones, cuáles son las especificaciones que debe tener un producto? A ver, ¿quién nos dice ese tipo de cosas, de información? ¿En qué documento yo consigo esos valores? Juan Pablo, dígame, Juan Pablo. Yo diría que cada proceso tiene un procedimiento a seguir y el procedimiento te especifica eso. Una cosa es el procedimiento, otra cosa es, yo quiero saber aquí los valores esperados. El procedimiento es algo que es el recorrido desde que llega la materia prima hasta que yo despacho como un producto o subproducto. Es un procedimiento. Ahora que nos dice Freddy de los Santos. Bueno, se puede decir las indicaciones, o sea, es los pasos que uno va a dar para realizar la actividad.
Tampoco. Esos son procedimientos. Estamos diciendo cuáles son los valores esperados. O sea, cuánto debe ser la medida de aquí hasta allá, qué cantidad debo tener de patas, qué cantidad debo cortar la parte de arriba, cuánto debe ser el ancho, alto y eso. ¿Dónde consigo esas especificaciones? Catherine, ¿qué dice Catherine? Bueno, Consti, está lo que es la spec del producto, también está lo que... Ponlo en español, la spec, ¿qué es eso? Esas son las especificaciones, así mismo. Especificaciones del producto, ahora sí. En español es la especificación del producto. ¿Qué más? Y también tenemos allá, por lo menos, lo que es el blueprint, que es como una muestra gráfica del set que te dice cómo te debe ir cada cosa y así. Excelente. ¿Tú ahí qué me quieres referir? O sea, lo que necesitamos ahí para ver los valores son las especificaciones, ¿verdad? A ver qué nos dice Freddy de los Santos. ¿Qué más tenemos? Disculpe, se me quedó la mano levantada. Perfecto. Cristian, ¿qué más tenemos? Profe, yo entiendo que el BOM, algo que le llaman BOM allá, que ahí dice Bill of las Materials. especificaciones. Dígame. Bill of Material, BOM. Sí. Es la cantidad de piezas que lleva de forma como desplegada, que lleva ese objeto. O sea, si lleva 5 tubitos, en el caso de las piezas, mire, lleva 4 patas, tal cosa, el BOM. Excelente, muy bien, así mismo es, Cristian. O sea, nos dice específicamente cuáles son los valores. También nos dice, ok, lleva 4 patas, pero cada pata tiene entonces una dimensión de tanto por tanto y tanto de grosor. Además, que tenga especificaciones exactas para eso. Luego viene el siguiente paso que dice, realización de seguimiento del indicador. Entonces yo tengo ya, por un lado tengo las piezas que va cortando el operador. Y tengo por otro lado lo que son las especificaciones. O sea, BOM, especificaciones y demás. Entonces, ¿qué yo hago? Simplemente yo reviso que matchen, o sea, que lo que dice la especificación sea lo que está haciendo el operador. Si yo veo que es así, yo lo que hago es que libero ese producto para el próximo proceso porque está de acuerdo a lo que debe ser. Entonces, precisamente, lo dice la siguiente parte. Análisis de datos y apertura de acciones correctivas o preventivas si haría falta, pero regularmente de cada 1000 producciones quizás tú tienes que abrir una acción correctiva o preventiva. En este caso, tú analizas la data. ¿Cuánto debe ser y cuánto obtuve? Si coincide, para adelante que vamos. Si no coincide, hago una investigación y hago lo que se llama una acción correctiva, si es una cantidad muy grande, o una acción preventiva para evitar entonces que se repita ese tipo de asunto. Entonces, precisamente, es el proceso regular que lleva a que todos nosotros podamos identificar en el proceso cuáles son las cosas que deben ir y al final validar un producto como bueno o decirle que está mal. Precisamente cuando hablamos de proceso, hablamos de 3 cosas. Primero, debemos conocer cuál es el objeto del proceso. ¿Para qué hacemos el proceso? Por ejemplo, y seguimos con el mismo ejemplo, ¿para qué cortamos las piezas? Cortamos las piezas para poder entonces armarla en el próximo paso. Entonces tengo que pensar en esto. ¿Para qué yo hago esto? ¿Es necesario? En el caso de cortar las piezas es necesario, a menos que usted consiga la pieza precortada de otra empresa. También puede ser eso. Luego viene relación con satisfacción del cliente. Bien. Si yo corto mal las piezas, por ejemplo, una pata más grande que la otra, ¿me puede afectar eso la relación con el cliente? A ver qué me dice por aquí la amiga Luz Meidi. Luz, por favor, dígame. Hola. Si yo corto, claro. ¿en qué sentido me puede afectar eso? Claro, profesor, perdón, Jaconsti, porque eso no era lo que el cliente esperaba. Él esperaba una mesa con las patas correctas o perfectas, no con una pata un poquito más gorda y otra un poquito más flaca, sino
todas de la misma longitud, del mismo tamaño. Exacto. Hay una relación, gracias, directa entre lo que yo estoy haciendo como proceso, lo que está en la especificación y la relación de que el cliente esté satisfecho o no. Dígame, Freddy, ¿tiene algún comentario sobre esto? Sí, en muchos casos, solamente, o sea, no es solamente que el cliente quede insatisfecho, también la voz se corre sobre dicha empresa Exactamente. y ya queda la empresa mal, o sea, se le da una mala publicidad por un defecto de un mal corte que hizo quizás algún empleado, que el calidad, o sea, el inspector de calidad no vio, entre otras cositas que pueden pasar en el proceso. Excelente, muy bien, muchas gracias, Freddy. ¿Qué nos dice Mirka? Ah, no, fue que entró ahora Mirka. Ok, entonces vamos entonces a ver. La otra parte es relación con los otros procesos. Cuando yo corto la madera y la corto al tamaño que, por ejemplo, como dice el compañero ahorita, el BOM, el Bill of Materials, o sea, la cantidad de piezas que necesito, si son 8 soportes laterales, 4 soportes horizontales, y yo corto más o corto menos, el proceso siguiente se ve afectado. ¿Y de qué forma se ve afectado? ¿No? Que nos dice Seleni Contreras. Seleni, si yo corto mal las patas, o sea, o las partes, corto más, corto menos, lo corto más chiquito, más grande, ¿se ve afectado el próximo proceso? A ver, Seleni Contreras, por favor, tome su micrófono, díganos su respuesta. Seleni Contreras. Profe, yo acabo de entrar, no escuché la explicación. Bueno, está bien. Entonces, otra persona más, está bien. No hay problema, pero tiene que, por favor, entrar temprano porque después pasan cosas como esa. A ver qué nos dice por aquí, en este caso, Yocasta. Yocasta, si yo, nuevamente, Yocasta, le voy a hacer la pregunta a usted nuevamente. Hablamos de que estamos en una empresa de hacer mesas. Entonces, supongamos que a usted le toca cortar las patas, también le toca cortar la parte de arriba, los soportes horizontales, verticales, y corta más o corta menos, o lo corta diferente como dice la especificación. El siguiente proceso, que es el ensamble, ¿de qué forma se puede haber afectado si hago esto? A ver, yo casi. Bueno, profesor, obviamente que va a salir mal, porque la medición está mal. Sí, pero ¿cómo puede afectar a las personas que van a armar esa mesa? ¿De qué forma le puede afectar? A la persona. Te está hablando del proceso. Te digo nuevamente, mira, te digo nuevamente, desde cero. Escucha, por favor, escúchalo bien. Estamos fabricando mesas. Sí. El proceso que yo estoy llevando a cabo es cortar todas las piezas para poder armar la mesa. Si yo al momento de cortar, mi labor es cortar la parte de la mesa. Corto, por ejemplo, las patas de diferentes tamaños. Corto los soportes más grandes, más chiquitos, o más delgados, más finos. Corto más piezas o corto menos piezas. Mi pregunta es, ¿cómo puede afectar eso al siguiente proceso, que es el proceso de ensamble? ¿Le puede afectar? Y si le afecta, ¿de qué forma le afecta? Esa es la pregunta. Le afecta, profesor. Yo sé, pero ¿de qué forma le afecta? Entonces, yo digo que si se va a hacer el siguiente ensamble, no se va, o sea, como a encajar, porque el corte está mal. Ok, bueno, vamos a ver. No entendí bien lo que tú quieres decir. Vamos a ver qué nos dice Catherine Marte. Catherine, dígame su punto de vista, por favor. Bueno, maestro, sí le afecta, sí le afecta. ¿Y por qué? Porque si usted tiene unas especificaciones a seguir y yo hice mi proceso mal, cuando usted vaya a ensamblar lo que le corresponde y usted
las especificaciones que usted tiene no va a coincidir con las cantidades o mediciones que usted tiene. O sea, cuando viene a ver, va a entrar una pata en un hueco, no le va a caber porque está más grande, o le queda floja porque está más pequeña, o le faltan piezas. Entonces no va a poder armar el proceso o el ensamble que a usted le corresponde porque las mediciones o las piezas que yo le di están malas. Exactamente. Muchas gracias, Catherine. A ver qué nos dice José Félix. Buenas, sí le afecta, ya que si no están a las especificaciones correctas, puede ser que le quede una pata coja, puede ser que no encajen las piezas, pueden ser que falten piezas para armar la mesa, como muchas otras cosas. Ok, muchas gracias, José. También tenemos por aquí a Brian Félix. Buenas tardes, Jacón. Buenas tardes. Con relación al tema, le pondré un ejemplo. Allá los tubos se hacen por dimensiones. Supongamos que en el extrusor se haya ido un tubo un poco más grande. Por casualidad llega a la línea. Entonces, a la hora de yo ensamblar el tubo, cuando en final abajo vayan a coilear la pieza, eso se hace con... a la hora de coilearla, eso tiene una medición. Si da un poco más grande, ya hay problema porque el BOM te especifica el peso de la pieza, el tamaño. Entonces, si da más grande, ya hay problema porque el cliente no va a aceptar eso así. Ok, exactamente. Entonces, precisamente, lo que se hace mal en el proceso previo me afecta el proceso o los procesos que vengan subsiguientes. Excelente, muy bien. ¿Qué nos dice Cristian Peñaló? Profesor, perdón, Jaconski, recalcando lo que decía Brian, por ejemplo, cuando allá llegaba un tubo con una especificación más grande que otra, ellos verificaban el BOM, pero si estaba en dimensión, porque hay una tolerancia entre la longitud del tubo, pero me puede afectar ya cuando a la hora de empacarse en la máquina. Puede que no quepa en las cavidades y el sellado no quede como debe de quedar, quede abierto, o el coiling quede aquí, o una pieza quede más larga que otra, y etcétera. Esas son las causas que pueden causar eso. Exactamente, muchas gracias. Lo que nos dice Brenda Félix. Buenas, Consti. Yo voy con lo que dijo mi compañero Brian. Yo sobre los tubos del trabajo. Yo la otra vez estaba trabajando y por casualidad me salió un tubo mucho más fino que los otros que yo estaba pegando y se me salía de la Y. Entonces ahí se me dice que sí me afecta el producto porque no me cabe en la Y porque no era el tamaño del tubo exacto que llevaba. Exactamente, muchas gracias. Como ustedes ven, el proceso puede ayudar o afectar al siguiente, la siguiente parte. Primero, al mismo proceso en sí, después la relación con los clientes y también la relación con otros procesos. Eso es lo que quiere decir más o menos esa gráfica. Entonces, precisamente, ustedes trabajan con lo que se llama calidad mínima aceptable y cero defecto. Entonces, muchas veces dice alguna persona que el cero defecto no existe. En sentido general, el cero defecto no existe a nivel general, pero lo que debemos procurar es que ningún defecto le llegue a nuestro cliente. Debemos asegurar que la calidad del producto sea excelente para que el cliente reciba siempre el producto de forma perfecta. Que haya defectos y se queden en la empresa, eso es lo que se puede decir que es menos malo. No es que sea bueno, es menos malo. Detectar los problemas en la empresa, cosa de que no le llegue a mi cliente un defecto, porque después al final me va a multiplicar los problemas. Si yo dejo pasar un problema, diciendo, vas a ver qué pasa, el cliente lo recibe, se va a quejar, te va a devolver. Va a tener que hacerle primero o descuentos, o va a tener que hacerle una devolución, o nota de crédito, o simplemente lo va a usar, posiblemente lo puede utilizar con un efecto mayor, se utiliza, pero se hace una queja formal y te puede afectar en próximos negocios con esa empresa. Entonces, esa parte. Bien, la calidad mínima aceptable va a depender
de lo que ustedes vieron en la clase pasada, también en la antepasada, que fue la tabla NOR 1105D. ¿Recuerdan eso, verdad? Lo que decíamos que eran defectos críticos, defectos mayores y defectos menores. La calidad mínima aceptable, o AQL, va a depender de eso. ¿Cuántos defectos críticos tiene mi producción? ¿Cuántos mayores y cuántos menores? Dependiendo de ese tipo de defectos, yo puedo decir que mi calidad mínima aceptable va a ser de una categoría buena, mala o regular. Entonces, precisamente ahí vamos a entonces, porque ya lo que nos dice son algunas cosas. Bien, lo que quería era mencionarle eso. Yo creo que ya lo que tenemos no vale la pena que lo veamos ahora, porque no vamos a poder desarrollarlo, ¿verdad? Vamos a quedarnos con esa última parte. Entonces, le voy a poner una actividad en el Infotep virtual que tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Entonces, van a tener que hacer un análisis con relación a un tema y lo van a hacer precisamente utilizando lo que es la calidad mínima aceptable y también, sobre todo, pensando en, para atrás, en esto que está acá, el proceso de unificado del sistema, determinación y demás asuntos. ¿Alguna pregunta con relación a eso? ¿Algún comentario? Se lo estoy dejando fácil. Sí, Jaconsi. Se lo estoy dejando fácil Sí. por lo siguiente. El próximo miércoles ya no hay encuentro, para que ustedes sepan. El próximo miércoles a las 8 de la noche, que es que termina oficialmente esta clase, yo tengo que presentar el reporte final de calificaciones. Y quería tomar precisamente un momentito para decirle lo que vimos en el WhatsApp. Mi preocupación, se la externé, de que hay muchas de las actividades que aparecen copiadas. O sea, sin usted querer, o quizá usted queriendo, uno de sus compañeros tomó su práctica y la presentó como propia. Yo lo voy a presentar en un momentico, le voy a enviar las capturas de pantalla de uno y otro. No voy a decir siquiera los nombres, solamente que ustedes sepan por qué yo le puse a muchas personas 0, porque no es solamente culpable la persona que copió, la persona que se dejó copiar también es culpable, también es responsable de eso. ¿Por qué? Porque está dándole un tipo de libertad a sus compañeros para que demuestren a lo que ellos no saben. Y es un gran daño. Si usted le da una práctica a un compañero para que él la suba, o se descuida y deja que él la suba con todas sus características, eso quiere decir que usted es tan responsable como él, porque él no va a aprender. Él o ella, porque también hubo varias muchachas, él o ella no van a aprender porque no están demostrando lo que saben. Los estamos poniendo en un globo. ¿Qué yo hago? Lo que yo hice. Tú el que vi que se estaba sospechoso, lo puse en un solo globo, para que ustedes decidan. Entonces, yo les sugiero lo siguiente. A la persona que yo le puse 0, fueron varias que le puse 0, les sugiero lo siguiente. Hagan nuevamente su actividad y súbanla nuevamente. Las personas que están seguras que ellos fueron copiados de sus compañeros, número 1, tienen que asegurarse que sus compañeros suban ellos su práctica original. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo asumo entonces, mira, no, yo fui el que lo hice primero y hubo 6 gente que lo copiaron de mí. Perfecto. En mi caso, me aparece una lista en orden alfabético de la A a la Z. Para mí el primero fue el primero que lo subió. Abel, Abel, ¿qué apellido sería? Abel Ares fue el primero. Ya de ahí todo para adelante, para mí son copias, porque fue el primero que me apareció. ¿Entiendes? Entonces, miren, le estoy diciendo lo siguiente, para que tengamos bien claro. La persona que está segura que hizo su práctica y que nadie se la copió, usted la puede dejar a sí mismo. Yo voy a valorar que usted la hizo. Ahora, la persona que está segura que copió gran parte de los aspectos, o que copió todos los aspectos, ¿qué tienen que hacer? Ahí mismo subir otra vez la práctica con una cosa que sea original de ellos.
porque al hacerlo original, yo digo, mira, esta persona ya supo que lo copió, pero se reivindicó y subió las cosas como deberían de ser. Dígame, Juan Pablo. No se oye, Juan Pablo, nada. Dígame entonces, Rosenny. Profe, excúsame, entré un poco tarde a la clase por una dificultad, pero yo quería decirle, yo saqué un 2 en mi caso, pero yo estoy segura que mi práctica la hice yo. Ok, ¿qué comentario yo le puse? Entonces, con 2, pero ¿le puse un comentario o no? Puse un 2 y ya? ¿Estás seguro? Dame un 2, sí, Okay, creo que fue un 2. ¿Qué comentario yo le hice? Lo importante es el comentario que yo le hice. ¿Qué comentario yo le hice? Voy a entrar a ver. Pues entonces usted no puede decirme, si usted no ve el comentario, porque el caso suyo es otro caso diferente. Okay. La gente que hizo eso, yo le puse 0 y ya. Para su Okay. otro caso diferente. Es importante que vean los comentarios que yo le pongo. Freddy, dígame, Freddy. Sí, con respecto a mi caso, usted me puso que estaba mal porque yo puse definiciones en la actividad. Entonces, yo quiero saber para si puedo volver a reenviar la actividad. No es que puede, es que debes volver. Perfecto. Tú lo haces, no tienes que borrar la anterior. Tú la subes nuevamente, la subes, lo haces y la subes. ¿Y ya? Perfecto. Muchas gracias. Ok, Cristian, dígame, Cristian. Profe, como yo soy el que estoy encabezando la lista por lo que veo en WhatsApp, yo quería decirle que la joven Catherine, ella no copió de mí, ni yo copié de ella. Oye, eso yo no estoy, oye, no quiero ni siquiera mencionar el nombre. Tranquilo. No, diciéndole. Para que tú sepas. No, yo sé. Sí, pero yo sé que lo estoy mencionando. Obvia la parte de nombres. Disculpe, entonces. Yo puse un nombre X, para que tú sepas. Yo puse el nombre que se me ocurrió en ese momento. Yo vi dos prácticas, para que tú veas cómo la mecánica mía. Yo comienzo a revisar y veo una práctica. La pongo en mi computadora. Busco otra, la reviso. Y si coincide, me parece que fue de tal asunto. No necesariamente fue de ti o fue de otro. Lo que te digo es que los indicadores que tengo es que es muy parecido o es lo que estoy diciendo. O sea, no me suena el nombre. Y nuevamente, lo que les digo nuevamente es lo siguiente. Ustedes van a revisar el comentario que yo le puse. Entonces, con ese comentario, usted tiene dos posibilidades. Estoy seguro que yo lo subí, lo dejo así mismo, no hago ningún cambio. Ahora bien, no estoy seguro si alguien me la copió. Busco a ese alguien y le digo, mira, alguien, ven acá. Tú copiaste de mí, tienes que subir tu práctica porque va a afectar también a mí. Porque si yo veo todavía, dándole la oportunidad que existen dos personas que tienen la misma práctica, ¿qué va a pasar? Los dos van a pagar con el mismo precio, que es un 0. Entonces, no es solamente yo pensar y hacer, sino que también ser responsable, buscar a las personas que están en el entorno, decirle, mira, a tu práctica, porque también va a afectar a mí. Y después asegurarse que esa persona sí haga la práctica. Además también. Bien, señores, ya el tiempo terminó de acá. Le voy a subir esta grabación ahora para que todos entonces tengan eso ya ready to go. ¿Ah?